Muy bien. Me voy acá con ustedes. Bueno, esta es la clase del día de la fecha. Y vamos a comenzar a ver el eje temático B. Si ustedes miran en sus programas, vamos a ver que el eje temático B nos habla del sistema de gobierno de la Argentina, que significa que sea republicano, federal, concepto, pero sobre todo, que esos son temas que ya comenzamos a ver, vamos a ver que nos habla del régimen financiero de la nación, gravámenes, coparticipación y el control que hacemos en nuestro país de eso. Hoy vamos a estar hablando sobre todo de la segunda parte, que es el régimen financiero de la nación, o que establece la Constitución, y las implicancias de ello. Bien, ¿alguno trabaja en el sector de finanzas aquí? ¿De las finanzas públicas especialmente? Renzo, no te olvides, por favor, anotarte en el chat si ya no lo hiciste, ¿eh? ¿Alguno trabaja en algún sistema de control de las provincias como el Tribunal de Cuentas? Buenas tardes, gracias, profe. No, por favor. Bueno, Tribunal de Cuentas sí había. hay compañeros que trabajan en el Tribunal de Cuentas, creo que No sé había si están escuchado por presentes, eso. pero había. Sí, Lorena, pero ella estaba en la parte de mantenimiento, había aclarado, ¿se acuerdan? Ujú, sí, sí, Sí. sí. Mm. Bueno, no importa porque esto en realidad es un tema que trasciende, es decir, es más importante que el lugar donde cumplamos nuestras funciones, porque esto nos va a interesar muy especialmente si cumplimos alguna función dentro de estos organismos, pero también nos interesa para saber cómo funciona el sistema de gravámenes en la República Argentina, es decir, el sistema de impuestos. Es muy importante saber esto porque vivimos en un país donde tenemos un sistema de gravámenes, es decir, un sistema de impuestos. En este caso lo vamos a tomar como sinónimos gravámenes que impuestos. Yo sé que puede haber alguna discrepancia técnica al respecto con profesionales de otras ramas muy especialmente. Nosotros vamos a hablar indistintamente de impuestos, gravámenes, como si fueran un mismo sujeto de estudio, aunque pudieran existir diferencias técnicas porque por ahí, no sé, la profesora Chartier me puede decir, mire Rosales, nosotros en las ciencias económicas hacemos otro entendimiento de la palabra gravámenes. Acá en esta materia en particular no vamos a hacer esa diferenciación técnica, no porque no sea correcta, muy al contrario, ellos tienen aún más razón, sino para entender que es todo el mismo universo. ¿Ustedes qué conocen de una palabra mágica que se llama coparticipación federal de impuestos? Todas las provincias aportan a un fondo común para después distribuirlo. Bien, ¿y cómo se hace eso de aportar? ¿Quién cobra esos impuestos que van al fondo común? ¿Quién recoge esa suma de dinero? Entes recaudadores puede ser renta, FIP. Bien. ¿Y cuáles? ¿Y rentas? ¿Pero rentas qué tipo de organismo es? Bueno, ese ya sería Provincial. provincial. Claro, Provincial. rentas a la provincia. Y bien, hay gravámenes, o sea, hay dos tipos de impuestos, generalmente, ¿no? Todo lo que sean gravámenes de tipo nacional y todo lo que sean gravámenes de tipo provincial. Esas serían las dos categorías generales. Impuestos que puede cobrar la nación e impuestos que pueden cobrar las provincias. Lo que sucedió en realidad, es que para el año, esto tiene una raíz histórica. ¿Se acuerdan qué pasó en 1929? Del siglo XX. En el año 29 del siglo XX. ¿Hubo una crisis? Hubo una crisis. Mm. Una crisis que... ¿Y saben dónde comenzó la crisis? En Estados Unidos. En Estados Unidos, crisis financiera era. Claro, sí, la crisis, o sea, Pero- se explota en Estados Unidos con el derrumbe de las acciones de Wall Street, que es lo que conocemos. Pero ¿saben por qué pasó eso? Se cotizaron de más las acciones. Claro, vendían...
O sea, las acciones caen normalmente cuando se estuvo pagando durante algún tiempo prolongado más de lo que valían, y cuando la gente las quiere vender, resulta que no se las pagan al mismo precio. Eso es lo que provoca esas caídas abruptas en la bolsa. Pero, puntualmente, ¿saben por qué pasó eso? Por las caras, yo estimo que no. Sucede esta situación porque lo que caen, las acciones que caen, son las que establecían el precio de las commodities, es decir, las materias primas. En ese año, en el año anterior en realidad, en Ucrania, qué casualidad, plantaron trigo, mucho trigo. Y ese trigo salió a la venta en todo el mundo. Eso cambió el esquema internacional de la distribución de precios de las commodities. Lo que ocasionó que ciertas empresas que valían un precio con ese jugador fuera de la cancha empezaron a valer otro precio mucho menor con ese jugador dentro de la cancha. Y fue como una bola de nieve. Entonces el que plantó una cosecha esperando cobrar 100, no cobró ese dinero. De hecho, cobró mucho menos, inclusive a veces cobró menos dinero de lo que le costó plantar en esa ocasión. Son cosas que suceden, digamos, cuando uno arriesga empresariamente. Lo cierto es que nadie había hecho esas previsiones y la verdad es que fue un sacudón muy enorme. Por supuesto que ello tuvo impacto en las economías regionales como las nuestras, digamos, porque Argentina es, si se quiere, un país exclusivamente agroexportador. Las finanzas públicas se vieron muy sentidas en ese momento. Digamos, se vieron tan sentidas que ¿saben qué pasó? Tuvo muchas consecuencias ello. Entre ellas, se produce el primer golpe militar, o sea, no por la crisis económica, pero ciertamente bastante ayudado, se produce el primer golpe militar en tiempos modernos en la Argentina, que es el golpe a Hipólito Yrigoyen del año 30. Estas cosas tienen que ver todas con todas. Un poquito. Esta materia no es historia, pero si uno pone en contexto las cosas que pasan, las comprende un poquito mejor. Si yo a ustedes les muestro una foto, probablemente no comprendan qué es lo que pasa. Ahora, si les muestro una película, ustedes le dan contexto a esa misma imagen. O sea, ¿qué le quiero decir? Que bueno, en parte es como la historia es un poco como una película. Con un fotograma no lo entendemos. Ahora, si vemos toda la película, entendemos un poquito más. Porque vemos que hubo una introducción, hubo un desarrollo, hubo un clímax, hubo después un desenlace. Y de esa película podemos hacer muchas otras películas, casi infinitas. O probablemente infinitas. Bueno, en 1929 y 1930, con ese mundo en crisis, en la Argentina hay un golpe de Estado también, con una crisis económica en la Argentina también, y las provincias no pueden hacer frente a sus obligaciones. Se quedan sin plata las provincias. Entonces se hace la primera ley de coparticipación. De coparticipación federal de impuestos. No todas las provincias producen lo mismo. Hay provincias más ricas y provincias más pobres, ¿verdad? Nosotros, digamos que es de cada 100 pesos que aportamos nosotros a la coparticipación, mejor dicho, si la coparticipación fueran 100 pesos, vamos para decirlo bien, nosotros creo que aportaríamos algo así como 75 centavos con suerte, nuestra provincia, ¿no? O sea, la verdad es que hacemos poco aporte. Sin embargo, recibimos de esos 100 pesos algo así como unos 2 pesos. O sea, es muy generosa la coparticipación con nosotros. De hecho, el Chaco tiene la quinta coparticipación. Si la ponemos como en rankings, tenemos como la quinta coparticipación nosotros. En cambio, Buenos Aires
produce mucho más y aporta mucho más de lo que en realidad recibe. Yo me acuerdo cuando hubo una discusión no hace tanto, la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires decía, y era cierto esto, de cada 10 pesos que aportamos, nosotros nos devuelven 4. O sea, pago 10, me devolves 4. La verdad que no estaba buena la ecuación, sobre todo si sos un bonaerense. Sucede también que todas estas cuestiones tienen que ver, digamos, con la estructura de un país federal. Y esto sí tiene que ver por ahí más con lo que hacen aquellos que trabajan en la administración. ¿Por qué? Porque así como hay provincias más ricas y hay provincias que no son tan ricas en recursos, existe también administraciones que son más ricas y administraciones que no lo son tanto. En principio, o al menos uno creería que cuanto más recursos tiene una administración, mejor podría funcionar en ciertos aspectos, ¿verdad? Bueno, entonces se llega a la decisión política frente a que las provincias no podían hacer frente a sus obligaciones internas, es decir, no podían pagar sueldos, no podían hacer caminos, no podían hacer un montón de cosas. Piensen que todo esto sucedía en 1930, cuando la planta del Estado era más bien pequeña y había que pagar había que pagar sueldos provinciales, mantener los municipios, mantener los caminos, pero aún así eran estados muy pequeños. Entonces lo que se decide es hacer la primera ley de coparticipación de impuestos. ¿Y sobre qué versa la coparticipación de impuestos? Muchos de los impuestos que se perciben a través de la coparticipación son impuestos que por determinación legal deberían ser percibidos directamente por las provincias. Entre ellos, algunos componentes del IVA. El IVA es uno de los impuestos que más recaudan, ¿saben, no? También el impuesto al cheque, es decir, hay muchos. De todos esos impuestos que en realidad deberían percibir las provincias por sí mismas, lo que se hace es, los va a cobrar la nación. Por eso cuando ustedes van al supermercado a hacer una compra, van a ver que dentro de IVA y otros impuestos entra eso. Lo mismo el impuesto, si ustedes pagan bienes personales, lo hace la AFIP. Si ustedes pagan ganancias, lo hacen a través de AFIP. En esa época creo que se llamaba DGI ya para entonces, Dirección General Impositiva. Si ustedes, y hay otra serie de impuestos que en realidad los tendrían que cobrar las provincias por sí mismas. Sin embargo, se perciben los percibe el Estado a través de un organismo nacional. Ese organismo nacional, luego eso pasa a rentas generales y se hace una repartición que está establecida en la ley. Eso es, en pocas palabras, lo que implica tener una ley de coparticipación. Pero eso no es toda la masa impositiva, porque hay impuestos que los conocemos como ingresos brutos, que los perciben las provincias. Toda esa masa impositiva es la que van a conformar luego, más adelante, las rentas del Estado. ¿Tá? Y con ella se podrán ejecutar los presupuestos. Esto que yo les estoy explicando es una versión simplificada de la ley. Si ustedes van a la Constitución Nacional, ¿alguien trajo una Constitución Nacional? Bien. Adriana, ¿me harías el favor de buscar el artículo 75, inciso 12, si no me falla la memoria? Bueno. Yo también busco la mía mientras tanto. 75. Inciso 12. Sí. ¿Le leo? Por favor. Dictar los códigos civil, comercial. No es ese. No es ese. ¿Qué estoy leyendo yo? Capítulo 4.
Artículo 7.5, inciso 12. Aquí ya saqué mi constitución. Había hecho una hermosa pila de libros, ahí no me di cuenta que tenía. ¿Dentro de atribuciones del Congreso? Es de atribuciones del Congreso. A ver, capaz te dije mal. Ah, Te puedo. A ver el inciso. Perdón, no era 12, era artículo 2, inciso 2, disculpame. no, Disculpa, no hay disculpa. problema. No, yo encima que con anteojos dije, ya veo que estoy No, leo bien. claro. Era 2, no 12. Ok. Humillantemente para mí encima esto va a quedar grabado. Y lo malo es que yo soy el abogado y el profesor. Es el inciso 2, disculpen. Fíjense que habla de imponer las contribuciones directas como facultad concurrente con las provincias. Estamos hablando de las facultades del Congreso, ¿eh? O sea, en conjunto con las provincias, los legisladores nacionales crean los impuestos. Eso quiere decir esta parte. Imponen contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. ¿Tá? Pero, esa no es, o sea, esa es la parte general, digamos, la que establece la potestad de crear estos impuestos. En cuanto a la coparticipación federal de impuestos, es lo siguiente, o sea, dentro del mismo inciso, La distribución entre la nación y las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de repartos. Será equitativa y solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Eso es lo que dice, digamos, la ley de coparticipación, o lo que se pretende. Que sea una vara, un nivel, no un nivel, ¿saben? ¿Vieron a ver alguna vez un nivel, el que se utiliza en la construcción? Bueno, un nivel, ese que tiene una plomada, bueno, un nivel para, o sea, lo que establece son pisos mínimos de desarrollo, o eso es lo que importa, o lo que interesa. Si después cada gobierno provincial hace alguna macana al respecto, es otro análisis que no lo vamos a hacer acá, pero digamos, eso es lo que se presenta. La ley convenio tendrá como origen la Cámara del Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de la Cámara, y no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada, y será aprobada por las provincias. O sea, le establece aquí el trámite legislativo, en el inciso 2, al que debe someterse esta ley. A ver, Mauro nos dice, artículo 12, impide las provincias. No, es el artículo, el inciso 2. Estaba mirando acá Gracias Mauro por tu participación. Imponer contribuciones directas a la facultad concurrente. Bien, perfecto. Y es el párrafo 1, 2. El párrafo segundo, el que comienza a hablar de la coparticipación, cuando dice: una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad de la remisión de los fondos. Hace unos años atrás, en esta misma cátedra, uno de los compañeros de ustedes, ya egresado, me contaba que trabajaba en la administración de uno de los poderes del Estado, no era el Poder Ejecutivo. Me contaba cómo él trabajaba en la administración y en la parte de finanzas, y me contaba cómo percibían de manera automática y casi en tiempo real los impuestos. Constantemente están ingresando las provincias. Es decir, el Estado percibe efectivamente algún importe y automáticamente ya se remite la remesa de dinero por transferencia electrónica, obviamente,
a las cuentas del Estado provincial. O sea, realmente es automático el servicio. Constantemente es como una cuenta donde se van variando los números en tiempo real y lo podemos ver en pantalla. La verdad es que se recibe y se percibe bastante dinero con esa modalidad. Bien, eso en cuanto a... ¿Y para qué nos sirve conocer? ¿Para qué creen que nos sirve conocer la cuestión de... ¿Cómo es? La cuestión de la coparticipación federal? ¿Por qué es importante? Escucho sus opiniones al respecto. Para saber cómo se distribuye el dinero. Exactamente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que sacar en claro acá? Que de la serie de recursos que dispone el Estado de la provincia, hay dineros o hay fondos que son, digamos, auténtica y genuinamente percibidos por la provincia a través de su organismo recaudador y sus agentes de retención, que es, digamos, la dirección provincial, ¿cómo es? La Dirección Provincial de Rentas. Y hay recursos que son la mayoría, que provienen de Nación. Nuestra provincia en particular, de cada 100 pesos del presupuesto, 80 son producto de la coparticipación federal y unos 20 más o menos, en realidad un poquitito menos de 20, es lo que recibimos, o mejor dicho, o lo que dispone el Estado provincial por los fondos genuinos percibidos a través de los distintos organismos de percepción de la provincia. O sea, así se conforma, digamos, el dinero. Esta es la procedencia legal. Acá yo no, como esta es la clase de instituciones jurídicas, no vamos a hablar de las cuestiones técnicas del dinero, pero es para que tengamos una referencia adecuada de qué estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende? Mira, profe, que sin ¿Sí? los fondos de Nación no sobrevivimos, una cosa así. No. Depende de la provincia, porque en su momento Córdoba se había plantado, no recibió casi un año y medio de coparticipación, pero estamos hablando de una ciudad turística que se autoabastece. Bueno, pensemos que si para Córdoba, que probablemente es el segundo distrito, ahí, o sea, digamos, los distritos más importantes de la Argentina son provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, entendiendo que son dos organismos políticos distintos, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. Después vienen Formosa, perdón. Mendoza, quise decir, y las otras provincias ahí ranqueando un poco más abajo. Imagínense que si ellos tienen problemas, ¿qué queda para nosotros? Si de cada 100 pesos, 80 y pico vienen de la coparticipación. Otra cosa, si vemos en qué ocupamos esa plata, vamos a estar viendo que un poquito más de 80 de esos 100 pesos estamos ocupando en gastos corrientes. Gasto corriente, ¿qué es gasto corriente? ¿Qué es el gasto corriente que tengamos? ¿Es algo diario? Claro. Un gasto seguido. Son los gastos ordinarios. Por ejemplo, alquiler, expensas, impuestos. Si eso fuera referido a una economía hogareña. Y si fuera la economía del Estado, ¿qué sería? Gasto en personal. O sea, el gasto son Los sueldos. son los gastos de funcionamiento. O sea, nosotros nos gastamos la totalidad de la coparticipación en sueldos, por así decirlo, en funcionar. La verdad es que no tenemos capacidad de ahorro. Del otro 20%, digamos, depende todo lo demás. O sea, si es como que yo esté ganando 100 pesos. Y si esos 100 pesos directamente los gasto en vivir. Y los otros y los 20 esos que me quedaban, y los guardo por cualquier cosa o para hacer todo lo demás. En realidad no estoy ahorrando nada. Lo cual es un problema y demuestra, digamos, que hay una fragilidad en nuestras finanzas que seguramente se la van a explicar mejor
gente más calificada en finanzas públicas que yo, pero puedo entender, digamos, de la misma manera que pueden entenderlo ustedes, que esto es, digamos, crea o se genera una situación delicada en las finanzas de la provincia. No tenemos, o sea, queremos hacer una obra nueva y necesariamente tendríamos que tomar un empréstito, es decir, una deuda. Bien, reviso el programa y seguimos. Bueno, régimen financiero, el Tesoro Nacional, gravámenes y coparticipación. Organismos de control. O sea, porque dice control en nuestro país, en el orden nacional y en el orden provincial. Muy bien. ¿Qué sabemos del orden? Perdón, del control. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo se controlan? ¿Qué tipos de control existen? ¿Saben algo? ¿Cómo controlo? Controles internos y externos a Hay nivel controles. estatal. Bien, bien, Adriana, excelente tu participación. Excelente. Hay controles que son internos y controles que son externos. Esos controles van a estar tanto dentro como fuera del Estado por la misma naturaleza, como les dice Adriana, es así. Los que están fuera de la administración central son los externos. ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún organismo de control? El Tribunal de No Cuentas. de cuenta. El Tribunal de Cuentas. Muy bien. ¿Y qué tipo de control hace? ¿Interno o externo? Externo. ¿O no? Perdón, Adriana, disculpame, se escuchó cortado. Externo. Externo. El Tribunal de Cuentas es un organismo por la Constitución de la provincia del Chaco. Vamos a ver que es un organismo autónomo. Al menos, no estoy siendo cínico, pero al menos, conforme la disposición legal, el Tribunal de Cuentas debe ser autónomo. Eso quiere decir que el poder transitorio de quien ocupe el cargo de gobernador de la provincia no debería importar en referencia, digamos, a ¿cómo se dice? En quién ocupa o cuál es el desempeño del cargo del Tribunal de Cuentas. Es un organismo técnico, es un organismo autónomo. ¿Qué les parece a ustedes que es la autonomía? Porque hago este paréntesis acá, porque el concepto de autonomía es muy importante. ¿Qué conocen ustedes por autonomía? Esto es un concepto que lo vamos a ver varias veces en nuestra materia, desde un punto de vista legal. ¿Cuándo digo yo que una persona es autónoma? ¿Un niño es autónomo? Cuando depende de sí mismo. Cuando dependemos Depende de de nosotros nadie. mismos. ¿Y qué Cuando significa no depende de depender de nosotros mismos, Cristian? Y poder gobernarse principalmente, o sea... Bien, bien, me gusta eso, Sí, poder gobernarnos sí, sí, como sí, personas. En el sentido de... Bien. Eso le da independencia, digamos. ¿Y gobernarnos qué implica? Y tomar decisiones con Tomar respecto a... decisiones. Bien, Sí. Cristian, bien, Cristian. Buena participación. La autonomía es un concepto de orden político. Hablamos de autonomía cuando hablamos cuando hablamos de autonomía acá es un concepto político. No político partidario, no, sí, pero los radicales, no. Político en esencia. ¿Por qué es un concepto político? Porque la autonomía es la potestad de poder administrarnos a nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones, manejar nuestras propias finanzas, sin injerencia ajena. Es un poco similar, aunque de menor jerarquía, que la soberanía. Por eso hablamos que
el gobierno de la nación argentina, o la nación argentina, cualquiera sea la denominación, es soberana. Ninguna otra voluntad puede imponérsenos. Eso es la soberanía. Básicamente nosotros somos dueños, amos y señores de nuestro destino. Ninguna voluntad ajena se nos puede oponer legítimamente. Siempre que, por ejemplo, no estemos conculcando los derechos de terceros. Eso es ser soberano. La autonomía se le parece un poco. Nada más que la autonomía puede reconocer poderes superiores, como por ejemplo la ley. Yo no puedo avanzar con mi voluntad por encima de la ley. Por ejemplo, yo soy una persona autónoma, tomo mis propias decisiones, me responsabilizo por ellas, pero digamos que no puedo conducir porque a mí se me ocurre por la avenida 25 de Mayo acá de Resistencia en contramano. Pero no, la verdad es que yo llego más rápido por acá a donde quiero ir. Entonces voy a circular en el carril este que está acá, que es contramano. Bueno, pero a mí no me importa. Bien, yo no puedo hacer eso, por más autónomo que sea. Porque, por supuesto, soy una persona que vive en sociedad y eso es una conducta ilegal. De hecho, manejar en contramano, o en el sentido contrario al tránsito, como sería más correcto decirlo, es un delito vial. No lo hagan. No manejen en contramano porque no es una falta, es un delito vial. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el concepto de autonomía. ¿Y por qué es importante el concepto de autonomía cuando hablamos de control? Porque el organismo del control externo tiene que ser autónomo por una cuestión en principio también de calidad democrática. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Tiene por un principio de calidad democrática, de transparencia en la gestión, de el principio de la república. Es un principio rendir cuentas es uno de los principios republicanos. ¿Se acuerdan que yo le dije república viene de res pública, la cosa pública? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en la primera clase? Bueno, el control de las instituciones es un indicador de buena gestión democrática, yéndonos ya para el lado de la politología. Pero es importante conocer que cómo es que los organismos pueden ser tanto de control interno como externo. Y en cambio, o sea, si estos son en la provincia, por ejemplo, tenemos el Tribunal de Cuentas. En la nación, ¿cómo se llaman? ¿Nunca hablaron de la AGN? Por sus siglas lo conocemos como AGN. ¿Auditorías? La Auditoría General de la Nación. También es un organismo externo, ¿tá? Que controla las finanzas públicas. Tiene autonomía funcional. Se elige a su representante conforme las mayorías parlamentarias, porque su designación depende del Parlamento. Profe, ¿esa sería la auditoría gubernamental? Auditoría General. Por las siglas es AGN, Auditoría General de la Nación. AGN, bien. Es importante, digamos, por lo menos conocer. Y en la provincia, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan? Perdón, disculpe. En la provincia después tenemos, así como habíamos hablado de los organismos de control externo, tenemos organismos que son de control interno. Contaduría General. Contaduría General de la provincia. ¿Cuál más? ¿La única? La Fiscalía de Investigaciones. La Fiscalía es... ¿O no? La Fiscalía de Investigaciones Administrativas es un organismo de control externo también. Ah, ok. Pero ella versa más sobre los procedimientos, una aclaración. Sobre la parte procedimental de la administración. Lo mismo que la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado es
A ver, ¿cuál es la función del fiscal de Estado? Porque la Constitución no habla de la Fiscalía de Estado, sino del fiscal de Estado. El fiscal de Estado es una persona física que puede decirse que inclusive tiene una doble misión. Porque por un lado vela por el legal cumplimiento de los actos de la administración pública. O sea, hace un control de legalidad interno. El fiscal de Estado es un abogado, ¿eh? No puede ser de otra profesión, tiene que ser un abogado, una persona con título de abogado, varón o mujer, no importa, pero tiene que tener el título de abogado y los demás requisitos para ser juez, magistrado. Creo que eran, no me acuerdo si eran de magistrado común o también los requisitos para ser ministro del Superior Tribunal de Justicia, es decir, debía revestir antigüedad en la matrícula de abogados. ¿Qué tenemos acá? El fiscal de Estado, como les decía, hace un control de legalidad de los actos de la administración pública, por un lado. Y por el otro, es como si fuera, de hecho es el abogado defensor de la provincia en todos los asuntos en los cuales el Estado de la provincia del Chaco fuere parte. Exacto. Tiene una autonomía directamente reconocida por la Constitución Nacional y tiene interés legítimo en velar por esos. O sea, si ustedes, supongamos que nosotros acá, por alguna razón, queremos hacer una demanda contra el Estado de la provincia del Chaco, nuestra primera obligación, aparte de, como es o sea, supongamos que queremos denunciar al Ministerio de Educación, por cualquier razón, no importa, es un ejemplo nada más. Nosotros la demanda la vamos a dirigir evidentemente también contra el Ministerio de Educación, pero tenemos que darle vista sí o sí a la Fiscalía de Estado para que ésta sea viable. ¿Sabían eso o no? Sí. O sea, sí o sí el fiscal de Estado tiene que participar de las, ¿cómo es? De estas cuestiones. No puede ser excluido. Sí o sí tiene que estar notificado y tiene que participar. ¿Va? O sea, esto es, ya vamos a ver que hay cuando avancemos ya en derecho administrativo, vamos a ver que hay un régimen de derecho especial que se conoce como el régimen de la exorbitancia, que es como una serie de prerrogativas, es decir, de derechos o de privilegios, si ustedes quieren, que tiene el Estado en comparación a los ciudadanos comunes, porque tiene que ver con el correcto desempeño de sus funciones, es decir, tiene más derechos que ustedes, por lo menos en apariencia, pero es para que pueda desarrollar correctamente sus funciones. Por ejemplo, un ejemplo así rápido para no irnos de tema, todo acto proveniente de la administración pública se presume legítimo. ¿Ah? O sea, ustedes no pueden decir, no, pero esto seguro que se equivocaron y hacer lo que quieren. Podemos discutir la legitimidad del acto administrativo, pero tenemos que llevarlo a control judicial, primero un control administrativo y después un control judicial. Frente a todas esas prerrogativas, vamos a ver que también tenemos derechos, que son esos derechos que hablamos alguna vez en clase, en alguno de los encuentros anteriores. O sea, así como tenemos obligaciones como ciudadanos, también tenemos... ¿Se acuerdan que yo les conté que la Constitución tiene 3 partes como básicas? Declaraciones, deberes, derechos y garantías. Y después la parte donde organizamos cada uno de los poderes, que es la parte orgánica. O sea, hay 4 capítulos, si ustedes quieren, de la Constitución. En el primero tenemos todos nuestros derechos, deberes y garantías. En el segundo nos cuentan cómo está conformado el poder legislativo. En el segundo, cómo está conformado el poder ejecutivo. En el otro está el poder judicial, y así. Pero tenemos todos esos derechos y garantías, los tenemos también, no solo para evitar que otras personas violen nuestro derecho, sino muy especialmente con el ojo puesto, porque es una constitución liberal, en que el poder público no lo haga. ¿Sabían eso, no? La Constitución nos protege del Estado en muchas maneras.
Porque el Estado, hace muchos años, muchos años, había un señor en Inglaterra que mientras Inglaterra estaba en una de las guerras civiles que tuvo, en la última guerra civil, porque había dos facciones ahí que se enfrentaban muy encarnizadamente, escribió un libro que se llama Leviatán. Ese señor se llamaba Hobbes, Thomas Hobbes. Y decía, digamos, básicamente que fue uno de los que crea ustedes conocen lo que es el contrato social. Nosotros siempre hablamos del contrato social de Rousseau. Rousseau fue uno de los que hablaba de esa historia del contrato social. Hobbes también, un poco antes, 100 años antes. Hobbes decía que nosotros firmamos un contrato social imaginario, si ustedes quieren, porque no. ¿Ustedes firmaron el contrato social? No, digamos, los estados no se crean así. O sea, no es que cuando lo está esperando un señor con un papel en la mano, cuando cumplen 18 les dice firmen el contrato social. No existe eso. Pero es una manera de ejemplificar, es una construcción intelectual el contrato social, en el cual los que contratamos somos los ciudadanos con un ente que él decía que era el monarca o el soberano, y nosotros le entregábamos a él nuestra vida, nuestra libertad y nuestro patrimonio. O sea, le damos nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, le dábamos nuestra libertad, o sea, nuestra voluntad, y le dábamos todo nuestro dinero. En el mismo acto, por un acto legal, el soberano no nos devolvía nuestra vida, nuestra libertad y nuestro patrimonio. Y decía que iba a proteger todo ello. Así es como funciona. Les repito, es una construcción intelectual, pero es lo que está implícito en la Constitución. En una Constitución liberal como la nuestra. Y decía también este señor Hobbes que el Estado es como Leviatán. ¿Saben quién era Leviatán? Una vez me dijeron un personaje de los Hombres X. Sí, era uno de los Hombres X. Pero Leviatán, solamente los varones se rieron porque son los que pudieron haber mirado a los Hombres X. Leviatán era un monstruo bíblico, un monstruo marino, gigantesco, que cada vez que se movía, cada vez que hacía algo, cada vez que atacaba, causaba daños tremendos. Y eso era el Estado, o la figura del Estado para Hobbes. Era un leviatán dormido. O sea, y él decía que debíamos, o sea, cada accionar del Estado, cada vez que movíamos el Estado, podíamos ocasionar daños más allá de nuestra voluntad. Entonces nosotros tenemos que tener eso siempre en cuestión. ¿Se entiende, no es cierto? Profe. Sí, te escucho. Porque me quedé acá. Acá está, Arevalo, ahí está. Ahí me aparece tu ventanita, sí, decime. Me quedó acá, yo estaba anotando, me quedó por anotar la doble misión del fiscal de Estado. ¿Me podría repetir? Claro, por un lado es parte, como en todos los procesos en los que el Estado provincial sea parte, sí, es parte necesaria. Eso quiere decir que si hacemos un juicio contra el Estado y nunca notificamos al fiscal de Estado, ese proceso es nulo. Okay. Y la segunda misión es que vela por la legalidad administrativa. Es decir, Es como que protege el erario público, digamos. claro, lo protege de dos maneras, interna y externamente. Externamente, porque se defiende legalmente, repele legalmente los ataques al patrimonio del Estado. E internamente, porque vela, digamos, de que el propio Estado esté cumpliendo las previsiones legales, es decir, que esté actuando conforme a derecho. Lo cierto es que, o sea, se imaginan que si el fiscal de Estado tiene que estar viendo en todo momento qué está haciendo la totalidad de la administración, es un poco imposible que lo haga una sola persona. Pero, digamos, es una función, digamos, que la tiene, y por eso hay diferentes institutos o diferentes
servicios jurídicos que tienen las propias áreas de la administración, para que eso no suceda. Lo cierto es que muchas veces sí sucede. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna duda más de esto? No, profe, solo eso. Bueno, no, pero bueno, entendimos todo porque, digamos, hay que proteger al Estado, pero a la vez la Constitución como que entienda protegernos nosotros, ¿verdad? O sea, Sí, profe. sí, porque la verdad que ese es el juego que está siempre ahí. Por un lado hay que proteger a la administración porque es muy importante, porque tiene que ver con el buen gobierno, y por el otro lado a veces tenemos que defendernos nosotros de la administración. Bien, eso en cuanto a los organismos de control. Fíjense que luego, si ven el módulo 2, también tiene dos módulos temáticos A y B. Tenemos las declaraciones, los derechos, las garantías constitucionales, que es lo que estuvimos brevemente haciendo referencia acá, que es lo que vamos a ver. Les voy a pedir un favor para la próxima clase. Lean la parte de derechos. Son 40 artículos, pero son muy cortitos. Son muy cortitos los artículos de la Constitución. ¿Dónde dejé la Constitución? Acá. Son de este libro, que es bien chiquitito, son 14 páginas. Menos, son 10 páginas. Lean del artículo 1 hasta el artículo 45, si no me falla la memoria. Artículo 43. Es esto. No sé si se puede ver ahí. 10 paginitas muy chiquitas. Vamos a trabajar sobre las declaraciones, derechos y garantías en la próxima unidad. Bien, eso ya yo les anoto ahí en la Constitución. Siempre este es nuestro libro que más vamos a usar. Este y el de la provincia del Chaco. Mis constituciones están todas macheteadas. Hagan lo mismo con la de ustedes. Es un libro para hacer eso. Muy bien. ¿Dónde estábamos? A ver. Organismos de control interno. Habíamos hablado. ¿Y qué organismos de control interno pueden llegar a conocer? Aparte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opiniones tienen sobre los organismos de control? ¿Hacen bien su trabajo? ¿No lo hacen? Esta es la parte donde ustedes opinan, ¿eh? ¿El control interno son las sindicaturas, puede ser? Sí. ¿Y qué conoces? Sindicatura Nacional, que en alguna oportunidad la escuché nombrar nada más. La Sindicatura General de la Nación. De la Nación, sí. Bien, bien. Y sé que hay una en Salta o una diferenciada de Salta. No, lo que sucede es que puede que... A ver, como ¿se acuerdan que yo les conté que tenemos la Constitución provincial, la Constitución nacional, y luego tenemos 23/24 constituciones locales o provinciales? Digamos, puede que vos a tu organismo de control le pongas síndico como nombre, y sos la provincia, supongamos que fueras una provincia, sos la provincia de Salta, y vos le pones a tu organismo de control interno la forma y el nombre que quieras. Ah, bien, bien. ¿Y funciona o no funcionan para vos? Para mí no. Si no, no estaríamos en esta situación. Uh-huh. Mirá, esta es la parte donde opinamos. Y tu opinión vale exactamente lo mismo que la mía. Acá. Pues es una cuestión de opinión. Y tenemos, y
puedo estar totalmente a favor de lo que vos decís o en contra y es indistinto. Porque es una cuestión valorativa. Opiniones, podemos tenerlas ambos los dos. Lo cierto es que vos decís que no funcionan. Creo que tenés un 90% de razón, porque en tu análisis, si funcionaran como tienen que funcionar, muchas de las situaciones que probablemente tenemos que lidiar hoy en día no habrían sucedido nunca, ¿verdad? O sea, porque esa es la idea. Sí o sí el tema se va para la política, de balde. Son los gobernantes lo que... Claro, pero con independencia de la consideración política sabemos que esto puede funcionar, digamos, o que no están en balde. No están en balde ahí. Porque nos dan un marco, aunque no puedan funcionar por alguna razón política, sabemos que hay otras cuestiones que hacen que esto sí funcione. Digamos, más allá de que... la verdad es que hay un problema enorme con los organismos de control interno. No están haciendo bien su trabajo ya hace décadas. Por una cuestión política, como bien decís vos, Ricardo. O sea, hay una diferencia en cuanto a las fuerzas de la oposición y del oficialismo, y parece que nunca nos estamos poniendo de acuerdo con nombrar las autoridades que tenemos que nombrar para que ejerzan un tan digno cargo como ese. Es un problema, realmente. ¿Alguno tiene otra opinión al respecto? La puede expresar libremente, ¿eh? No, yo no censuro ningún tipo de opinión. Mientras tanto yo estaba guardando la lista de los presentes que me faltaban. Bien. Esto da para la opinión y por supuesto toda opinión da para el debate. Los organismos de control son importantes. Les preguntaba porque es como, o sea, actualmente no están funcionando como a la plenitud de cómo deberían hacerlo los organismos de control. Hay una ley que es anterior a la reforma constitucional, que es la ley de administración financiera del país, que es la 24156, que es la que establece la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, y en ella se recalca, digamos, la importancia del buen funcionamiento de esto. Es muy importante porque es una herramienta inestimable de la lucha contra la corrupción, que lamentablemente es un flagelo que lo tenemos y lo sufrimos con independencia de, digamos, los partidos políticos que gobiernan el país. Ven que siempre hay como una causal ahí, o una percepción de que tenemos un fuerte problema con la corrupción. Y la manera que yo entiendo de lidiar con esas cuestiones es el estricto cumplimiento de la ley. Yo creo que con la ley en la mano muchos de estos problemas probablemente no serían tan graves. Lamentablemente está en la naturaleza humana muchas veces enriquecerse de maneras que no son lícitas o no son válidas. Y eso va a ocurrir con independencia, digamos, de muchas otras cosas. Ahora bien, entiendo que estas cuestiones pueden ir para mejor con la ley en la mano o con el estricto cumplimiento de la ley. Creo que se nos va a ¿cómo se dice? Se nos van a simplificar ciertas cuestiones con respecto a ellas, siempre que cumplamos con la ley, ¿verdad? Y en eso ya da para un seminario o para tratar cuestiones de ética deontológica que por ahí no son propias de esta materia, pero bueno, creo que la formación ética, ustedes tienen una materia que se llama formación ética, ¿verdad? De ética profesional.
Creo que más adelante. Sí, la formación ética, de los ciudadanos, y más especialmente de aquellos ciudadanos que cumplen una función dentro de la administración, es fundamental. El derecho no es solamente la norma. Saben que el derecho no es solamente, o sea, la norma. No es la producción escrita. Detrás de esa producción escrita hay sentimientos, emociones, intenciones. Vamos, de querer que este país, o los países en general, sean más pacíficos, más productivos. Podamos, o sea, había un autor estadounidense que hablaba de que ustedes saben que en la Constitución de los Estados Unidos ustedes tienen un artículo inspirado por el señor Thomas Jefferson, que decía que todo ciudadano tiene derecho a perseguir su felicidad. De hecho, hay una película que se hizo muy famosa, digamos, con ese nombre, The Pursuit of Happiness, que es con este actor Will Smith, que es de un señor que anda con su hijo por todos lados. Bueno, viene de ahí. Y es de un señor que la verdad que la rema, a veces las cosas le salen mal hasta que le empiezan a salir las cosas bien y se hace uno de los empresarios más famosos y más ricos de Estados Unidos. Bueno, el derecho también es eso, ¿tá? Y el derecho también es ética, en parte, y todo lo demás. O sea, hay muchas cosas detrás. O sea, esta materia no más allá de que trato de darles un conocimiento técnico, también la idea es, fíjense en los, ¿cómo es? En el programa, donde tienen la fundamentación, que uno de los objetivos es conformarlos a ustedes en una práctica ética, identificándose con los valores propios de un Estado democrático y de una administración ética. Bueno, preguntas, críticas. Ya se nos estamos terminando el tiempo, por eso corté con la explicación y dejé de avanzar en el tema. Preguntas, críticas, amenazas, todo por acá. ¿Les sirve que esto quede grabado en video para repaso? Sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. Profe, ¿Alguien me ve? Sí, por supuesto. Suscríbanse, me dan like, como los youtubers. Después va a ser un youtuber famoso y nos va a hacer más sí, profesor. seguramente, con toda seguridad. Porque el derecho, sobre todo el derecho administrativo, es divertidísimo. Bueno, ¿les gustan las clases? ¿Quieren apuntar a otro lado? No hace falta que me lo digan acá, me lo pueden decir de manera privada, me mandan un mensaje, me dicen, profe, no le entiendo un pomo, no sé qué es lo que está hablando. Siéntanse libres, no hay ningún tipo de represalia, les se lo juro. La idea es que ustedes puedan sentir que esto les está siendo útiles, porque yo sé que hacen un esfuerzo extraordinario, sentando la cola en la silla, sacrificando tiempo que podrían estar dedicándole al descanso o a la familia, y la verdad es que yo quiero que esto sea útil para ustedes. Si bien esta es una materia preparatoria porque están ustedes en primer año, la idea es darle elementos y bases para la materia más complicada, que es derecho administrativo. Yo quiero que esto de verdad implique en ustedes algo útil. hasta ahora vamos bien, me gusta. Vamos bien. Además. Me alegro. Sí, profe. Bueno. Quedo a su eterna disposición, me avisan cualquier cosa. Pueden preguntarle a sus compañeros que ya fueron alumnos míos, que no hay problema con mandar correos, mensajes. Háganlo y siéntanse libres. Una pregunta, profe. Sí. El tema de los apuntes. Creo que había dicho usted que iba a subir algo. Bueno, sí, me olvidé. Les parto la primera parte de
eso que hablamos, de los apuntecitos, y está en PDF, eso sí. Perfecto, ¿no? Así tengo tenemos una guía más o menos y Bien. nos Ahora, organizamos mejor. ahora tengo que sentarme a editar también, cuando suba el video voy a editar un poquito más el aula virtual, o sea, estén para revisarla mañana y pasado, porque voy a subir más contenido y de paso voy a subir este video, igual que hicimos y voy a subir las clases, las dos que ya tenemos. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Gracias, profe. No, por favor.